Bienvenidos, esto es el Español Digital, habrá sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. ¿Y cómo estás, José Piñeiro Maceiras? ¿Cómo andas, José? Pues estamos aquí disfrutando de un clima primaveral muy Sí, señor. bonito, pero creo que mañana cambia. Eso es, efectivamente. Y hoy vamos a hablar, si me lo permitas, de tres sitios complicados. Vamos a ver si terminamos. Soto del Barco, en la parte litoral occidental de Asturias, Muy y ya en bien, las montañas Cangas y Tineo, Cangas de Narcea, muy bien. por aquella época se llamaba Cangas de Tineo, y también la zona de Somiedo y alrededores, donde vamos a comentar, ya se lo decimos a los oyentes que te van a escuchar, que las personas muy sensibles es mejor que no vean este programa, Muy bien. o que lo Sí, escuchen. señor. Sí, señor, la verdad es que sí que lo escucho. Pues nada, Pepe, adelante. Seguimos repasando el terror rojo y la guerra de España. Vuelvo a repetir, José Piñero Maceiras, y desde luego el libro tiene muchísimo, muchísimo más. Como ya algunos seguidores nos han comunicado, que es excelente, que habían leído mucho sobre estas cuestiones, pero no nada, nunca como esto. Te felicitamos, José. Y también tengo que decir que se ha interesado por estos programas un canal que tiene más seguidores que nosotros y que va a rebotar toda esta serie de programas porque los considera fundamental. Así me lo han comunicado y por supuesto se les ha dado permiso, encantado de la vida. Así que enhorabuena otra vez, Pepe. Y ahora adelante, el terror rojo en la guerra de España. Seguimos en Asturias. Tremendo lo que nos contaste. Bueno, en tal caso habría que Pero, felicitar a las tropas, a las columnas gallegas que liberaron sí, Asturias y además como a los soldados del Ejército Nacional de León, también muchísimos. claro. Aquí había incluso un tercio de Requetés, el tercio de la Virgen del Camino, que quedó prácticamente diezmado en la liberación de Asturias y Claro, también varias banderas de Falange, ¿no? Y mucho más entidades de infantería, artillería y aviación, ¿no? Que claro. esto, porque lo que pasó aquí en Asturias fue algo terrible y yo creo que vamos a leer prácticamente esos documentos que poca gente se ha atrevido a leerlos, ¿no? Y va a ser el Efectivamente. octavo avance que vamos a leer ahora mismo qué ocurrió en Soto del Barco, tal como fue eh, escrito por el alcalde, por el Muy jefe de bien, Falange y por el secretario accidental del Ayuntamiento de Soto del Barco, que muy es un bien. ayuntamiento cercano a Pravia o colindante con Pravia, San Juan de la Arena, etcétera, un sitio muy bonito y muy ordenadón, que tiene unas costas y unas playas excelentes y donde se puede pasar unas excelentes vacaciones. Pero eso no pasó a partir de julio de 1936, ni muchísimo Muy menos, bien. fue un auténtico Está infierno, claro, ¿no? está claro. Bueno, el concejo de Soto del Barco por aquel entonces tenía casi 6.000 habitantes y el 18 de julio, cuando comienza el movimiento nacional, se constituyó en este concejo un comité de guerra integrado por los elementos más radicales e indeseables de la comarca, dice el octavo avance, no lo digo yo, dice el octavo avance, lo cual dio género a que se produjeran todo género de desórdenes. El Claro. saqueo de comercios, con este motivo, quedó completamente arruinado. Solamente en uno de los establecimientos de la localidad de Soto del Barco robaron por el valor de más de 70.000 pesetas, calculándose las pérdidas totales del comercio unos 3 millones de pesetas. Esto es Joder. muchísimo para un pueblo como Soto del Claro, Barco, ¿eh? claro, claro. Igualmente se hace extender a la misma cantidad las pérdidas sufridas por las diversas fábricas de conservas existentes en este concejo, todas las cuales fueron saqueadas. La industria ganadera sufrió de idéntica forma el robo de los rojos, calculándose sus pérdidas en un 50% de las cabezas de ganado mayor existentes, es vacas, mulas y caballos, que es una riqueza muy importante en esa zona de Asturias. Citado el comité de guerra, dictó órdenes para la atención de los elementos de derecha de la localidad, dándose el caso de que entre los detenidos figurasen algunas mujeres y bastantes ancianos. La vida en la cárcel fue terriblemente dura, escaseando la comida de tal manera que hubo días que los detenidos no recibieron ningún tipo de alimentación. Sufrieron constantemente vejaciones y malos tratos. Esto es lo que Claro. dice. Entre los casos de crueldad más destacados de esta localidad figura el asesinato del cura Pargo Emiliano González, que fue muerto a golpes de hacha, Madre mía. igual como ocurrió en Andalucía y también a la zona de Baena. ¿Te recuerdas de lo que pasó en Baena? Que lo Sí, sí, comentaremos oh, terrible, en terrible, extenso. Y terrible. también lo que ocurrió en Toledo, en Ciudad Real y en Cuenca, donde ocurrieron barbaridades de este calibre, ¿no? Sí, señor. Quiero hacer mención que en todos estos sitios donde ocurrieron estas mayores barbaridades ha gobernado el gobierno socialista del PSOE durante muchos años.
La verdad que el PSOE de González se le puede criticar, o de Guerra no era, ni mucho menos era una socialdemocracia, no era un partido tan radical como el que ahora tenemos, porque esto no se puede poner en valor, como Claro. dicen los críticos ahora, en absoluto, ¿no? Y es una de las razones por las cuales estamos desvelando toda esta serie de barbaridades, ¿no? Bien. Pues al pobre don Emiliano González fue muerto a golpes de hacha después de habérsele dado una enorme paliza sin tener en cuenta la avanzada edad del mismo. Otro de los casos es el asesinato de un seminarista que a la sazón se encontraba en la parroquia de La Corrada y cuyo nombre aún no ha podido ser averiguado, el cual murió después de un tremendo martirio y a consecuencia de una gran cantidad de puñaladas que le echaron fuera los intestinos, dejándolo morir en tal estado. Qué barbaridad. Tremendo. Los verdugos de esta pobre víctima, después de haber cometido tan horrorosos crímenes, le desnudaron haciendo gala de llevar puestas sus ropas y escarciéndole después de muerto. Otro de los martirizados fue, atención, Manuel Rey Cueto, que fue cogido como prisionero de guerra en la defensa de Oviedo, cuyo cadáver, al recuperarse la posición de los rojos que tenían, apareció crucificado. Es el caso famoso de Manuel Rey Cueto, que era un militante de Falange, no obstante fue voluntario del ejército, creo que fue por el regimiento de Milán, en Oviedo, y ya al punto de llegar a las columnas liberadoras de Galicia, pues parece ser, a ver al barrio que se encontraba su madre, sin darse cuenta que todavía seguía en poder de los rojos, lo cogieron y lo crucificaron, parece ser en una pared, en una puerta, y parece ser que se le dio un curso a la madre a ver ese espectáculo denigrante, horrible. Pues Manuel Cueto, Rey Cueto, era vecino natural de Soto del Barco. O sea, es algo terrorífico lo que sufrió esta localidad bonita y pacífica de Asturias. Entre los templos de este concejo que han sido destruidos figuran las iglesias parroquiales de Soto del Barco, de San Juan de la Arena, de Ranón de Riberas y La Corrada, así como multitud de capillas particulares que se encontraban repartidas por todo el término municipal. En esta zona, como muchas de España, pues la gente que era muy devota conservaba sus capillas en los montes, en las aldeas, en los caminos, y muchas de esas capillas, como hemos visto, fueron totalmente destrozadas, no solo las iglesias, sino también los conventos y las capillas, ¿no? Claro. Algunas mujeres de esta comarca, dando pruebas de sus instintos salvajes, ayudaron al saqueo de estos templos poniéndose los ornamentos sagrados para mofa y escarnio de la religión católica. Es lo mismo que ocurrió. Las fotos esas famosas de Madrid, donde se cuelgan las ropas de la misa, los ornamentos eclesiásticos, los milicianos, esto también ocurrió en Asturias. O sea, fue una cosa general, no fue una cosa que se debe a la brutalidad, porque eso no es cierto. Cuando yo he puesto en manifiesto que analizando todos estos pueblos, la criminalidad que existía un siglo antes, que fue estudiado por Pascual Madoz en su famoso Diccionario Geográfico Estadístico, si tú estudias todos estos partidos judiciales de estos pueblos, te das cuenta que no había tal criminalidad, tantos crímenes. Es decir, esto fue una cosa ideológica, una persecución ideológica que consta. Y que naturalmente aquí hay una responsabilidad muy grande, muy enorme del Partido Socialista por adoptar el Partido Socialista las modas y los modus operandi de la Revolución Rusa y de la Checa. Y esto es lo que puso de manifiesto Trotsky en su momento. Trotsky y también los elementos de la Tercera Internacional, diciendo que se estaba acusando a la Revolución Rusa y a la guerra civil rusa de 1918-1922 de que habían sido unos salvajes, y eso había asustado naturalmente a las potencias occidentales. Dice, cuando nosotros vayamos a las potencias occidentales será más dura la persecución, porque allí hay más capitalismo, aquí había menos, es más agricultura, y por tanto la represión tiene que ser mayor. Esa es la razón por la cual en España se produce tantos crímenes y tantas acciones abominables por parte del socialismo, el primero, el comunismo muy poco y también el anarquismo, pero sobre todo el socialismo, en sus tres vertientes: Partido Socialista, UGT y Juventudes Socialistas. Juventudes Socialistas. Juventudes Socialistas Unificadas. Fueron, excepto casos muy precisos, como puede ser Besteiro o el asturiano Teodomiro Menéndez, que se arrepintió de lo que había pasado en la Revolución de Octubre, donde había dado orden del comité de eliminar, de fusilar a los prisioneros en Oviedo, cuando fueron derrotados. Teodomiro Menéndez sí cambió, pero los demás no cambiaron, se hicieron incluso más radicales. Joder, qué barbaridad. Más radicales, ¿eh? Qué barbaridad. Bien. Tremendo. Fueron saqueadas además en esta zona de Soto del Barco todas las escuelas municipales, cuyo número asciende a 14. ¿Qué es esto? Que defendían la cultura.
Sí, 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 sí. Es un invento que se ha creado ahora, que lo han creado en la Totalmente, ciudad, o algún totalmente. historiador, en el Sí, Café Gijón o el sí, Café sí, Bilbao, se lo ha sí, sí. inventado. Sí, Pero sí. aquí, las 14 escuelas de un sitio aldeano como Soto del Barco, muy bonito, que yo lo conozco, extraordinario esta costa y asturiana para que quiera pasar unas vacaciones de Sí. verdad, eh, saquean las escuelas. Hombre, yo creo que esto es dándose pruebas de... asciende a 14 las escuelas, calculándose el valor de la reposición de los enseres de enseñanza destruidos en 14.000 pesetas de la época. O sea, destruyeron Qué barbaridad. encerados, lápices, tinteros, etcétera. Han sido voladas los puentes sobre el río Nalón y el Piu en este concejo con Pravia. Pravia, que ya la analizamos en el capítulo anterior. El Sí. saqueo a las casas particulares ha sido total, fue total, no habiéndose incoado todavía expediente de reclamaciones. Muchos vecinos de esta localidad fueron obligados a trabajar en las brigadas penales, los cuales recuerdan aún con horror el trato recibido durante aquellas terribles jornadas. Los vecinos de este concejo, víctimas del masismo, fueron los siguientes. Constantino González, industrial, asesinado a tiros. Una persona anciana, 68 años. Claro. Otro industrial, Julio Valdés, 58 años. Otro propietario, Francisco Ballina, 48 años. Balbino Álvarez, 52 años, propietario. Otro industrial de 50 años, Bernardo Martínez, asesinado a tiros. Otro Claro. propietario, Manuel Seara, 58 años, propietario, asesinado también a tiros. Quiere decir que se comprueba que los asesinados son lo que decían las órdenes Claro. que se Claro. encontraron en Salamanca, a por los capitalistas y para los almacenistas. Qué Y barbaridad. si no, también su familia, si no entra el dinero. Eso Claro, está claro, bastante claro, claro. claro. Bueno, Manuel García, que era un propietario de 62 años, murió a consecuencias del maltrato recibido en la cárcel. Un jornalero, es decir, un proletario de 24 años, José García y García, fue muerto en una brigada penal en el frente de Oviedo. Luis Inclán, un comerciante de 20 años, asesinado en la playa de Santa María del Mar y enterrado en el cementerio del mismo. Otro jornalero de 25 años, Ángel Blanco, asesinado en una brigada penal en el frente de San Esteban de Cruces. Julio González, ingeniero agrónomo, asesinado de la misma forma. El telegrafista, idem. El repartidor de telégrafos, asesinado en Avilés. El comerciante José Fernández Corajudo, asesinado en Pozo de Visquera. Otro jornalero asesinado a tiros. Qué Un labrador de barbaridad. 32 años asesinado y dejó 8 hijos huérfanos. Segundo Bueno, Blanco, 46 años, asesinados a tiros y dejan 9 hijos. El carpintero Manuel García, 35 años, asesinado a tiros. Un estudiante de 15 años, es decir, menor de edad. menor de edad. Qué Baldomero barbaridad. García Vilumbrales, asesinado a tiros. Lo mismo que un labrador de 38 años, Ángel Viña, un propietario de 64 años, Eduardo García, y un estudiante de 20 años, José de Río Cuevas. O Joder. sea, ya hemos comentado la crucifixión Claro. de Manuel Rey Cueto, de Sí, 27 sí. años. También asesinaron a tiros al industrial Eugenio Álvarez y a Defómilo Fernández, un armador de 50 años, también los asesinaron. Claro. Tremendo. Es impactante, Pepe. La verdad es que es una cosa, bueno, es una cosa impresionante, vamos, Bueno, un no. poco más arriba, ya tirando hacia el monte, encontramos los concejos de Cangas, de Narcea y del Tineo. Lo que yo Ya. escribí me lo va a permitir el editor, porque es cosas que deben saberse, lo voy a leer. Muy El término bien. municipal de Cangas de Narcea fueron asesinadas unas 60 personas. Es un partido judicial que hoy tendrá unos 15.000 habitantes. Ya, es Una pequeño. pequeña porción fue ejecutada en Gijón y otra más significativa arrojada a uno de los pozos mineros de Sama de Langreo, significándose en las actividades represivas un miembro de las juventudes socialistas con pésimos antecedentes políticos sociales. Joder. Esto se aclaró en un proceso judicial celebrado en Luarca, después de entrar los nacionales. Qué barbaridad. Destacan por su ferocidad los asesinatos de 5 piadosos frailes y de una mujer soltera de 49 años de edad, apolítica y dedicada a sus labores. Los 5 frailes eran dominicos y pertenecían al convento de Corias, que está cerca, está prácticamente al Claro. lado de la localidad de Cangas de Narcea, convertida eventualmente el convento en prisión local, siendo carcelados por orden del comité local de Cangas, por lo que fueron trasladados al municipio de Langreo. O sea, esto es Auschwitz, Qué Lo barbaridad. de Langreo fue Auschwitz, Qué hallando la barbaridad. muerte en el terrorífico Pinar del Hada, de la localidad minera de Sama de Langreo, no siendo hallados sus cuerpos, si bien han sido beatificados. Fueron beatificados por el Vaticano el 28 de octubre de 2007.
No sé si se sigue ahora beatificando en el Vaticano. A lo mejor es que se prefiere beatificar a Ho Chi Minh, creo, ¿no? En vista de lo bien que se lleva el Vaticano con el presidente del Con el gobierno, pues yo presidente del creo que gobierno. pueden Sí, beatificar a Ho sí, Chi Minh, ¿no? sí, sí. Bueno, que yo no me meto con los vietnamitas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Los que tenían que hablar serían los Sí, que claro, franceses sí, y tienen que sí. hablar los norteamericanos. Nosotros no hablamos en eso, no estuvimos. Bueno, a Lo lo que sí mejor mandamos, prefieren. parece que sí mandamos a un grupo de médicos Sí, a la sí, guerra sí. de Vietnam, Sí, efectivamente. sí. Sí. Lidando con el concejo mencionado de Cangas, nos encontramos con el término municipal de Tineo, donde fueron muertas de forma violenta 23 personas, siendo el crimen más abominable el sacrificio de 4 frailes del Colegio Dominico de Navelgas, también saqueado y profanado, ordenado todo por el Comité de Guerra Local, por lo que fueron fusiladas el 18 de agosto de 1966 junto con un sacerdote y un teniente de caballería, habiendo sido beatificados los padres dominicos en la misma fecha que los de Cangas de Narcea. Claro, Bueno, claro, así fíjate. está. Y ahora nos vamos a ir, lógicamente, a algo que conocemos, que sabemos que es la zona de Pola de Somiedo Claro. y los alrededores, ¿no? Es una zona muy agreste de Asturias, que limita con la provincia de León, Sí, con excelentes bosques, excelentes montes, donde tiene una fauna extraordinaria. Y había que decir que los años 30 era un sitio salvaje, ¿no? claro, Salvaje, pero que había mucha gente salvaje por la vegetación y por la fauna, pero que era claro. un sitio donde había muchos agricultores y labradores. Lo que le pasa a Cangas al policía a Somiedo, en Somiedo es que las tropas que huyen de la zona del Bierzo Sí, cuando vienen las columnas de Gallega, de sí. liberarlas, eh, pasan y se refugian en Asturias y sobre todo se concentran en Pola de Somiedo algunos. Ya, Entran por el puerto de Somiedo directamente a Pola de Somiedo o entran por el puerto de Leitari de Narcea. Cangas de Narcea ya lo hemos ya, estudiado. No ya. fueron tan duros como fue en Polo de Somiedo. Lo que ocurrió que en Polo de Somiedo, allí llegó entre los escapados y los huidos Genaro Arias Herrero, una persona de León, nacida en la zona de Sagún, de Valencia de Don Juan, que ya se había distinguido en la Revolución de Asturias por su carácter revolucionario. Era socialista, afiliado al OGT Para y variar. también fue jefe de la Casa del Pueblo en la zona de Villaseca de la Ciana, que está pegando con el puerto de Lideriegos, ya limitando Ya, con Asturias, ¿no? ya, Entonces, esta persona es el jefe del sector, en cierta manera, y ordena él mismo, y además comete él mismo algunas veces asesinatos horribles, ¿no? ya. Como lo que se ha comentado, las 3 enfermeras de Somiedo, pero Sí, yo creo que lo que se hizo también, lo que no se comenta, es que los demás asesinatos también fueron incluso más duros, ¿no? ya, ya, Más duros. Bien. En Somiedo lo que ocurre es que en los primeros momentos las tropas nacionales de León, sobre todo yo creo que fueran una bandera de falange y algunos soldados gallegos y militares, se establecieron allí en el límite del puerto de Somiedo, ¿no? Puerto de Somiedo tiene una altitud de 1.486 metros, ¿eh? Y entonces prácticamente hasta allí llegaron las tropas nacionales y como era al frente, pues allí se estableció un pequeño hospital de campaña. ya. Y ese hospital de campaña pues, fue regentado por las 3 enfermeras de aquí de Astorga, que Sí, eran de clase alta, 3 chicas, que no pertenecían a ningún partido político. Yo creo que más estaban relacionadas con el partido de Gil Robles, pero eran ya, personas muy bien conocidas en Astorga, porque era de, pues más bien gente pudiente. sí, Una era hija de un profesor, otro era hijo de los Gullones, era persona importante, ¿no? Pero no militaban en ningún partido político. Lo único que pertenecían creo que era la adoración nocturna, las ya, 3, ¿no? ya, Entonces fueron para allá y lo que ocurría es que en ese hospital estaban pues los heridos, soldados que estaban combatiendo y sí, también estaba guarnecido por falangistas. Yo creo que he oído que si fueron, que las chicas eran falangistas, no, las chicas eran falangistas, lo que sí había eran falangistas allí que fueron ya. asesinados y que Claro, pasamos a hombre, decir eso. claro, claro. Entonces compraban la leche, según la información del obispado de León, compraban la leche para el hospital a la gente del Valle de Somiedo que era de izquierdas. Ya, Subían al valle, fíjate que no era prácticamente un frente, era una cosa de más allá de estabilización, que era frente. ya, Le ya. compraban la leche y se bajaban, los lecheros bajaban a la zona de Pola de Somiedo, que estará a unos 400, 500 Sí, metros, sí, y ya está. Pero les dijeron a los socialistas, al comité de guerra de Somiedo, que el hospital estaba poco guarnecido. claro. Entonces hicieron un ataque y los cogieron de repente,
asesinaron en el acto a los heridos, mataron a los heridos, y yo creo que tú publicaste hace un par de Sí, meses, 3 meses, sí, cómo los soldados liberadores de Siria asesinaron a unos heridos en un sí, señor, hospital. sí, Pues señor. eso mismo, esa barbaridad, que además tú lo sabes porque te lo pasó gente del ejército Sí, norteamericano. sí, 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 Claro, sí, claro. Es decir, correcto. esto no viene creado por la Plataforma 2025, por la Fundación Francisco Franco y los enemigos de los partidarios ahora de Ho Chi Minh, ¿no? Pues no, no, esto es para ti, como tú me lo dijiste, esa información, ese vídeo te lo pasó el ejército militar Claro, norteamericano. claro. Efectivamente, pues eso mismo ocurrió en el puerto de Somiedo con Ya, los soldados que eran gallegos o leoneses que estaban heridos, fueron ya. asesinados allí en el acto. Los jefes y oficiales fueron llevados abajo a Pola de Somiedo bajar el puerto, ¿no? Y allí mismo los fusilaron sin, sin ningún tipo de, de Sí, interrogatorio, de conmiseración, ni sí. de proceso, ni nada. Directamente cuando llegaron al valle, serán unos 15 kilómetros, unos 12 Claro. kilómetros bajando, andando, mataron a los jefes y oficiales que había allí. Entre ellos al jefe, el que más conocido, que yo conozco su familia, la conozco, viven aquí en Astorga, es el jefe de la centuria de Falange del Bierzo, que Ya, era José Fernández Marvá, un chico de unos ya, 28, 29 años. Lo mataron y lo quemaron. ya, Lo quemaron en su cuerpo, ¿no? ya. Y después de la guerra se descubrió el cuerpo, además como el de 14 soldados desconocidos que estaban allí, que habían sido asesinados, no se sabe de dónde, si Ya, eran, yo creo que eran de los soldados rojos que mataron por la espalda, pero bueno, esto es lo que se dice, lo que se descubre claro. en Pola de Somiedo, y, y la familia o el ejército, no se sabe quién lo hace, levantó en la propia falda del pueblo de Somiedo, en la carretera del que va, que se extiende de Pola de Somiedo al Sí, pueblo de Somiedo, pues en las faldas del puerto, una pequeña lápida al lado de la carretera que ya, recordaba el sacrificio de Marmá y de las dos personas. Y ya. esta familia de Astorga, que también son del Páramo, aquí cercano a León, todos los años iban a Pola de Somiedo a limpiar La tumba, el monumento. la tumba, la lápida, y pues tomaban una merienda, etcétera, etcétera, y se lo Claro. pasaban porque es una zona muy bonita. Hasta que hace unos 15 años llegaron allí un día, octubre, o el verano, y Sí. había desaparecido la lápida. Para variar, Y ¿no? Para preguntaron variar. directamente, porque uno de ellos es guardia civil, es salinero, una Sí. persona muy simpática aquí en Astorga, fue directamente, yo creo que a hablar con el ayuntamiento, y el ayuntamiento es del PSOE y no les dijeron nada Nada, concreto. nada, nada. Le da igual, Pepe, le da igual, le da Pero igual. tampoco el ayuntamiento de Puebla de Somiedo no tuvo los arreos de decir, bueno, os han Claro, tirado eso, nosotros os ponemos otra. claro, claro, Que claro, eso no es ningún gasto para el Ayuntamiento de Pola de claro. Somiedo, Nah, porque nah, más el Ayuntamiento de Pola de Somiedo es ahora muy rico como consecuencia de haber establecido, ya, de ser la sede del el Parque Natural de Somiedo, ya, que sí, por cierto debe su efectivamente. origen a la reserva de caza del año 1955, creada por el Claro, gobierno de Franco para ya. tratar de salvar, que lo salvaron, la extinción de los leopardos en España. Para que veas, Todo se para que debe al veas. régimen de Sí, sí, Franco, sí, sí, a ese sí. odiado. Tan malo, Porque tan efectivamente el malo. régimen de Franco se crea ahí en Somiedo una reserva en los años 50 para Sí, evitar la sí, extinción de sí. los leopardos. Y se consigue, ¿eh? Se Sí, consigue. sí, sí. Ahora es Fíjate. parque nacional y va muchísima gente allí Sí, a pasar el día, a ver los lagos de Somiedo, que son muy bonitos, los lagos glaciales extraordinarios. Pero a estas personas que iban a recordar a su deudo, que había sido asesinado de forma sí, tan vil a principios de la guerra, en octubre creo que fue de 1966, sí. le tiraron la lápida y nadie, el ayuntamiento de Pola de Somiedo no se mostró como caballeroso, decir, pues bueno, esto lo levantamos nosotros. Bueno, Eso es la gente alguna que milita en el Partido Socialista. Esto también pasa, esto de las lápidas ya empezaron hace unos 20 años los chicos de Izquierda Unida, no ya, fue solo. ya, Fueron los chicos, las claro, juventudes radicales de claro, Izquierda como Unida siempre. y empezaron a destruir lápidas. Claro. Esta es una, no sé si fueron los de él, pero yo vi las órdenes por internet de destruir las lápidas todas del mundo. Joder. Y concurre, en internet lo publicaron, coincide cuando desaparece la lápida esta de Somiedo, como también Ya. desaparece esa lápida que hay en Mahón, en Menorca, cerca de la Sí, Mola, sí, la esa mona. duquesa que tiraron la Claro, violaron y la tiraron viva claro, por el claro, desfiladero claro, hacia el mar Mediterráneo. También había claro. una lápida que vio mi padre cuando estuvo allí destinado después, recién terminada la guerra, en el regimiento de costas. Ya, 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 ya.
Se la han cargado también, para que nadie sepa ni recuerde que allí los rojos cometieron asesinatos viles. Nada, les Y da lo de igual. Somiedo se conoce, gracias a Dios, porque las chicas estas, al ser asesinadas, Claro, eran chicas jóvenes, pertenecer a la opción nocturna, pues naturalmente desaparecieron. claro, Desaparecieron y la familia, que era gente pudiente, las estuvo buscando y la ya, Cruz Roja, a principios de 1977, acreditó que habían sido asesinadas en Somiedo. claro, Y fíjate. entonces, cuando se liberó a Asturias, recogieron los cuerpos, los encontraron también como el de Marvá y los jefes y oficiales de León que habían sido asesinados, fusilados, Sí, y entonces los trajeron para Astorga. En Astorga el obispado se portó muy bien, permitió que estas chicas fueran enterradas en la catedral, y están claro, enterradas en la catedral. claro, claro, Están claro. enterradas y han sido beatificadas Sí, ha sido recientemente. beatificada, sí, sí, efectivamente. Y acudió el alcalde social, acudió, Ya, ya, cosas ya, que no ya, son como son, ¿eh? ya, Y la ya, calle de las Mártires de Somiedo no se ha quitado. ya, Así como se ya, quitó el, la lápida de los caídos, que era un monumento muy bonito, eso ya, fue una cacicada del gobierno, perdona, del Partido Socialista en su época, se mantiene todavía la calle de Mártires de Somiedo, ¿eh? Las ya. cosas también son como son. Bueno, las chicas es conocido, incluso creo que, bueno, lo sabes tú que a nivel parlamentario salió comentado el asunto Sí, en la sí, antigua legislatura sí, por un diputado de Vox muy inteligente, muy serio, que era sí, un historiador de Derecho, catedrático, yo creo, de la Universidad de Sevilla, sí, el caso de las chicas de Somiedo, ¿no? sí, Pues bueno, estas chicas las violaron lógicamente, y les hicieron todo tipo de injurias durante toda una noche, y lo curioso es que para evitar que se oyese, el vecindario oyese sí, los gritos de las chicas y los sí, ais de las chicas, utilizaron un carro de aquí, de esta época, del norte de sí, España, son carros que tienen el eje de madera y que hacen mucho ruido mucho cuando ruido. da vueltas la rueda, ¿no? Sí, Y sí, sí, curiosamente, estos que yo los he visto en Galicia, aquí también en León, los hay en Asturias, todavía sí, algunos, son muy bonitos, y estos carros de madera pues asustan a las fieras. Y claro, fíjate, los osos y las fieras sí, de esa sí, zona, cuando oyen el ruido, se escapaban, ¿no? Huían, sí, ¿no? sí, sí, Pues sí, esto lo pusieron para que las chicas, según las claro, crónicas, no pudieran oír sus lamentos. Y por la mañana siguiente, yo creo en la madrugada, las fusilaron, claro, ¿eh? Y lógicamente les quitaron la ropa. Hay que ser muy canalla fusilar a una persona, violar a claro. unas personas Sí, señor, cuando sí, señor. sabes que vas a morir. Claro, claro, claro. Efectivamente, sí, señor. No Nada, es una violación, que yo estoy en no. contra de todas las violaciones. Cuidado, cuidado, que Sí, yo esto lo tengo muy claro, sí, sí, pero sí. que una violación, cuando sabes que una persona va a ser fusilada o ejecutada, Claro, eso es claro, una cosa que te claro, queda, que claro, yo no claro, sé cómo esas personas pudieron llegar al más allá, claro, claro, claro. esas condiciones. Bueno, pues ya ves, fíjate, es la barbarie por la barbarie y sin más razón, Pepe, ese es así, ese es así. Pues nada, seguimos Que adelante. cosas. Bueno, entonces vamos a comentar ahora, que esto también lo digo en el libro, la ficha jurídica o judicial, porque claro, ahora mucha gente de izquierdas, de tipo regional, ha dicho que bueno, que eso fue una represalia de guerra. No hubo Sí. ninguna represalia, eso fue cosas graves, ¿no? Bueno, pues voy a Nada leer más. yo el, la sentencia, parte de la sentencia del culpable, José Álvarez Arias. Perdona, Genaro se llama Genaro Sí, alias Herrero, alias El Pata. ya. Declara un testigo que conoce al inculpado, presidente que fue el inculpado del sindicato minero de Villaseca de la Ciana, o sea, pegando Asturias, en la Sí, zona de Villablino, del Bierzo, de la sí, zona de la Ciana, la comarca de la Ciana, sí. siendo uno de los más destacados dirigentes marxistas. En la Revolución de Octubre de 1934 fue quien dirigió el asalto a la mina Teófilo, precisamente propiedad del declarante, dirigiéndose después a la casa del declarante con intención de saquearla. O sea, el saqueo ya empezó en la Revolución de Ya, Octubre. ya, 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 ya. Para que veas. Lo Claro, que no llegó a efectuar por la vigilancia de la Guardia Civil. Al folio claro, 26, el testigo Melquiades Grana, brigada claro. del puesto de la Guardia Civil de Sagún, declara, porque era natural de Sagún, que es un pueblo, una villa, partido judicial, cabeza partido judicial de León, Ya, pero pegando con la provincia de Palencia. ya, ya. Se declara que conoce al inculpado, que fue siempre uno de los principales dirigentes, ocupando en distintas épocas el cargo de secretario y presidente de la Casa del Pueblo de Sagún, que ya en el año 34 intervino activamente, llegando incluso a intervenir en el asalto del cuartel de la Guardia Civil. Al folio 37, testimonio certificado que en los que fusilamientos habidos en Pola de Somiedo fueron autores los principales dirigentes de aquella zona, entre estos un individuo llamado El Patas, y otro del mismo testimonio también asegura ser Genaro A. El Pata de Villaseca, quien intervino en tales fusilamientos. Es decir, Claro. los testigos acreditan e identifican que el que dirigió y participó en los fusilamientos de
de Somiedo y, por tanto, en el fusilamiento de las chicas Sí, de Astorga, también como de Marmado, los falangistas y los jefes oficiales de León, y de los soldados que fueron asesinados, todos, fue Genaro alias el Pata. ya, ya, ya. Fue Tremendo. condenado a garrote vil, ¿eh? Cosas Muy son como son. bien, muy bien. Bien. Además, 11 vecinos del municipio de Somiedo fueron asesinados, siendo la barbaridad mayor la cometida contra un labrador de la parroquia de Villar de Vildas, a quien los izquierdistas maltrataron previamente antes de enterrarlo en vida. Ya, Repito, lo enterraron en vida, siendo responsable directo de tal felonía un individuo de Cangas del Narcea apodado El Blanquín, condenado a la pena capital tras celebrarse el pertinente Consejo de Guerra. qué barbaridad. Esto no lo dice la Plataforma 2025, lo dice No, no. el Diario de la Marina en Sí, La Habana el señor. 22 de febrero de Sí, señor, sí, señor, 1938. sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Para que Colindante con vean. Pola de Somiedo, pero aguas abajo del río Pigüeña, es decir, que van a desembocar, a desaguar al mar Cantábrico, se halla el concejo de Belmonte de Miranda, donde fueron asesinados 14 personas, algunas muertas de forma muy vil, hasta el punto de matar a algún detenido a puñaladas o a culatazos, como fue el tremendo caso de las hermanas Álvarez de González, de 42 y 52 años de edad. O Sí, sea, matar a dos hermanas qué barbaridad. dedicadas a sus labores. O lo que es más cruel, el acabar con un padre de 84 años y su hijo al mismo tiempo en febrero de 1937. La misma enormidad sucedería un mes más tarde con un padre de 48 años y un hijo de 20, y en julio de 1937, cuando dos izquierdistas mataron a una madre de 64 años y a su hijo de 39 de igual forma y en su propio domicilio. Ya, ya. Más Madre al mía. norte nos encontramos con el municipio de Salas, donde hablamos de él ayer, Ya, donde también acaecieron hechos que causan aún hoy bochorno. Así a Manuel Rodríguez González, guardia civil, retirado de la localidad de Salas, los milicianos le cortaron la cabeza, como hemos contado. qué barbaridad. Pueblos y contornos donde fueron asesinados más de 50 personas. Qué barbaridad. Madre mía. Que todo lo ocurrido en Somiedo, que quede consta, y sus contornos fue una brutalidad socialista, no cabe ponerlo en duda, en absoluto, cuando en el concejo limítrofe de Teberga, que también limita con la provincia de León, no se produjeron estos desmanes en absoluto. Ya, Una carretera que corona el puerto Astur-Leones de Ventana, casi a 1.600 metros de altitud y convertida además en frente de guerra, únicamente se cometió un asesinato en su territorio comarcal acaecido en las primeras semanas de la contienda. Es decir, qué barbaridad. el Patas, el socialista El Patas, jefe de la Casa del Pueblo de Villaseca de la Ciana y también de Sagún, Claro. fue un criminal Sí, de señor. guerra. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y por él asesinaron a varias personas. Era además de los clásicos cínicos, porque cuando fue atrapado por las fuerzas nacionales en 37 o 38, Ya. iba con documentación falsa y dijo que podía denunciar a muchos izquierdistas que habían cometido crímenes horribles. Y era el primero. Era el primero, para despistar, a ver si así colaba. Ya, ya, Pero ya. después, eso está en la sentencia del Consejo de Guerra, Ya, ya, ¿no? ya, 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 ya. Nada, nada. Vaya elemento, vaya elemento. Pepe, nos quedan 5 minutos. Bueno, pues vayamos entonces a comentar ya, a empezar a analizar la zona central y oriental, donde hay mucho que hablar. Claro. Asturias es un caso especial, sí, por lo malo, por desgracia. Vamos a hablar en la parte oriental del partido judicial de Llanes y del concejo de Peñamellera Alta, Claro, que contaba entonces con 2.500 habitantes y que era uno de los más importantes de la comarca de Llanes por su riqueza industrial. ya, Los sucesos revolucionarios comenzaron aquí el 19 de julio de 1966 y las detenciones el 15 de agosto del mismo año, alcanzando a unas 50. El número de personas de ambos sexos detenidas, entre ellos algunos vecinos mayores de 60 años qué y otros de barbaridad. menores de 18, es decir, menores de edad y ancianos para la época. Se utilizó como prisión una carbonera húmeda, sin luz y sin ventilación, tratándoseles despóticamente de idéntica forma que a sus familiares, los cuales estaban obligados a facilitarle los medios de alimentación. En los últimos días de julio se constituyó, como en toda Asturias, un comité de guerra, integrado por los sujetos de más bajos instintos de la localidad. Esto es lo que dice el octavo informe. Ya, Presidido por uno de los pésimos antecedentes, expulsado de Cuba por indeseable.
Qué barbaridad. Este comité se dedicó desde el primer día a perseguir a las personas de derecha de localidad, imponiéndoles fuertes multas, calculándose lo que recaudaron por tal procedimiento unas 80.000 pesetas, Qué barbaridad. encarcelándose a toda aquella persona que se opusiera a hacer efectiva la multa impuesta. Sí, De sí, igual sí. forma, este comité requisó todos los comestibles existentes y se incautó de los productos y cosechas de los particulares, de los cuales se dedicaron a negociar con los mismos, expoliándolos y vendiéndoselos a precios muy elevados. Qué barbaridad. Entre las iglesias y capillas de este concejo que han sido destruidas y saqueadas por rojos figuran los siguientes. Bastantes. Los asesinatos cometidos en este concejo durante la dominación roja son los siguientes. Andrés Mier, 60 años, labrador. Manuel Corral, 65 años, labrador. León Díaz, 50 años, sacerdote, que fueron entregados a la Checa. Qué Antonio barbaridad. Bardales, 28 años, industrial, asesinado el 25 de marzo de 37, ensañándose en su cadáver, aplastándole la cabeza con piedras. Qué barbaridad. Madre mía. Antonio Bardales, de Madre mía. 22 años, un Madre joven de mía. 27, el 25 de marzo de 1907, ya avanzada la guerra, lo asesinaron Qué aplastando barbaridad. la cabeza con piedras. Qué barbaridad. Juan García, de 64 años, asesinado seccionándole la cabeza del cuerpo. Qué barbaridad. Juan Qué García, de barbarie. 68 años, labrador. Qué Y don barbaridad. Nicanor Rubio, de 55 años, industrial, asesinado en la carretera. Madre mía. La conferencia episcopal tampoco sabe que en la iglesia parroquial de Tampoco, sí. Ayes fueron destruidas las campanas y una tronera a piqueta, quemando las imágenes y ornamentos sagrados, siendo utilizada después para cuadra y más tarde de cuartel. La capilla de San Roque de Ayes, destruido con piqueta el campanario y quemadas las imágenes, el retablo y todos los objetos de madera. La capilla del Pedroso de Ayes, destruida parte del retablo e imágenes. La capilla particular de Llombero de Ayes, destruido el campanario, el retablo y quemadas las imágenes. La capilla de San Millán, destruido con piqueta el campanario y quemado el retablo, imágenes y verja. La iglesia parroquial de Ruenes, destruido con piqueta el campanario, incendiadas las imágenes y retablo. La capilla del Río de Santa María de Ruenes, destrozadas las campanas y quemadas las imágenes y ornamentos sagrados. Nada, La iglesia Pepe. parroquial de Rozagas, destruidas las campanas e incendiadas las imágenes y ornamentos sagrados. La iglesia parroquial de Mier, idem, incluso la pila bautismal. Claro. La capilla particular de Vencio García de Mier, se llevaron las campanas e incendiaron las imágenes. La iglesia parroquial de Jonín, destruidas las campanas e incendiadas las imágenes. Nada, nada. Y ornamentos Tremendo, sagrados. Pepe. La iglesia parroquial de Carabes, destruido el campanario y quemadas las imágenes. La iglesia parroquial de Oceño, destruidos todos los ornamentos sagrados, siendo reformada para dedicársela a la oscuridad. En total, 8 iglesias y 6 capillas, siendo las pérdidas incalculables. Pepe, se nos acaba el tiempo, nada que medio minuto. Terrible, cada día más, cada día peor. Es terrible. Seguiremos con esto porque de verdad hay que darlo a conocer, porque a muchos se les ha olvidado y otros no lo quieren recordar, que yo creo que casi es peor que se les haya olvidado a los otros. Pepe, se nos va el tiempo, qué pena. Oye, muchas gracias. Te emplazamos para la siguiente, que hay que seguir. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, hombre. Un abrazo. Hasta luego, saludos a todos.